Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo el profeta José Ramírez. Yo quiero leer Proverbios 11:4 que dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Todo el mundo en el día de una tempestad o cualquier azote de la naturaleza o ante cualquier peligro busca un lugar para refugiarse. Pero vienen días en el que Dios va a traer juicio sobre las cabezas de los impíos y ellos no tendrán un lugar seguro donde puedan escapar de la vara de hierro de Dios. Dios dejará caer su vara, su ira, sobre sus cabezas. Eso será como cuando Micaías le dijo a Sedequías, aquel falso profeta de Acab, Primera de Reyes 22:25, y aquí tú lo verás en aquel día. Búrlense cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Se burlen hoy porque hay un búnker de billetes de dólares, pero en eso no podrás refugiarte. En Jeremías 11:11 ahí dice: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Imagínense usted. Queridos, Venezuela ha sido robada, violada, ultrajada, saqueada por esta jauría de corruptos y ladrones. Hoy el dinero de la nación está guardado en bóvedas de bancos alcahuetes del extranjero, en las mansiones que esos socialistas revolucionarios han adquirido, nada más y nada menos que en el imperio y en naciones de Europa. Ese dinero está invertido en autos de alta gama, o como ese carro que carga el hijo de Maduro, a quien los evangélicos socialistas, comunistas, no estoy hablando de los cristianos evangélicos santos, verdaderos de Dios, estoy hablando de los evangélicos socialistas, los cristianos del gobierno, pues, que llaman a ese hombre hermano Nicolásita. Hermano Nicolásito, el carro lo tiene pintado de oro puro, no es color oro, oro derretido y pintó el carro. ¡Qué barbaridad! Y así hay tontos que siguen creyendo en los discursos de austeridad de este gobierno maligno. Yo quiero decirles algo que ya en otras oportunidades lo he dicho, pero fueron borrados de mi canal. Yo estaba parado en una especie de campo y de repente comenzó a temblar la tierra y oí un ruido extraño, y cuando yo volteé para ver de dónde venía ese ruido, vi monedas de oro y de plata que venían rodando, pero por multitudes. Yo me extrañé, pero yo oí una voz que dijo: yo traeré de vuelta todo el dinero que se robaron de esta nación. Lo sacaré de las bóvedas en donde están guardadas, porque es mi dinero, es mi riqueza. Y el Señor Dios, ¿robará el hombre a Dios? Dios traerá una convicción de justicia en las naciones en donde fue a parar la riqueza de Venezuela, y serán subastadas las mansiones, los yates, los barcos, los aviones, los helicópteros, las haciendas, los jets, las empresas y todo recurso que fue sacado de Venezuela por medio de fraude y de corrupción. También oí que así como Dios llenó los cántaros vacíos, así oí de la viuda del profeta, así Él llenará las venas y las entrañas de Venezuela con más oro, más minerales preciosos y valiosos, con más gas y más petróleo como nunca antes estuvo sembrado bajo el suelo de Venezuela. Para esos tiempos
habrá un gobierno digno, un gobierno que Dios se lo entregará en manos de la persona que Dios tiene destinado en su corazón. Hay gente que van a especular con esto. Y yo vi en una cueva oscura, en la montaña del Sorte, vive el Señor, en donde estaban todos los uniformes de los 5 componentes de la Fuerza Armada de Venezuela, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y la Reserva. Estos uniformes estaban atados con cadena de hierro negro. Ese es un trabajo satánico para que los militares no reaccionen ante la injusticia castrense al mando del gobierno. En los cuarteles han hecho ritos santeros para mantener los cuarteles dormidos espiritualmente, y aunque algunos piensen en reaccionar, la unidad no se ha concretado porque demonios muy poderosos han tomado el control de las Fuerzas Armadas, y la cuestión no es que no haya quienes quieran hacerlo, es que hay ataduras espirituales que solo el Espíritu Santo puede quebrar. Hay militares cubanos dentro de nuestros cuarteles, dándole órdenes a esta nueva generación de oficiales y de militares de Venezuela. Porque perdieron la institucionalidad, el valor por nuestros símbolos patrios. Bendito sea el Señor. Quiero continuar con esto. Yo le estoy hablando. Y la bandera de Venezuela, yo la vi, estaba extendida en una cueva y estaba atada y clavada con 4 estacas en las 4 puntas. Y habían 6 velones encendidos, de lo que salió un humo negro que cubría la bandera de Venezuela. Y ese era un humo espeso, como una nube negra. Eso yo entendí que era para mantener a Venezuela bajo las nubes de las tinieblas. Esos velones son hechos por los mismos sacerdotes satánicos y su preparación es un secreto que solamente ellos la conocen y lo van transmitiendo de unos a otros antes que el encargado de fabricarlo muera, porque ellos solo son los que saben cómo se prepara. Entonces hay unos velones negros que no son los velones tradicionales, son fabricados con técnicas ocultas por unos sacerdotes satánicos, y esa nube negra sobre la bandera es la que ha traído ceguera espiritual y sobre todo la incapacidad de reaccionar para buscar a Dios para ser libres. Vi que también en una isla se reunían brujos de la más alta jerarquía, que eran como el comando general del infierno. Y aunque haya que crea que esto es una fantasía, es real. Debajo del mar hay un lugar en donde Satanás se reúne con muchos brujos y satanistas para planificar sus estrategias para destruir la humanidad. Incluso no solamente brujos y satanistas, magnates y multimillonarios que han llegado a ese nivel de entrega voluntaria a Satanás. Ahí se reúnen para planificar la destrucción de la humanidad y sobre todo la de la iglesia verdadera de Jesucristo. Esa es otra dimensión espiritual. La Biblia habla en Apocalipsis 2:24 de las profundidades de Satanás. Amados hermanos, el mundo está bajo una nube espesa de actividades de los más poderosos demonios que Satanás ha soltado sobre la tierra, y llegará el día en que el hombre, por efecto de las tinieblas, se va a convertir en un ser peor que una bestia, peor que un animal,
ya no tendrá sentimientos, estará completamente su voluntad controlada por demonios. En el cuartel de la montaña, allí en Caracas, en donde supuestamente está el cuerpo de Chávez, lo cual es mentira porque él no murió en Venezuela sino en Cuba. Y algún día esto va a salir a la luz, aunque todo el mundo lo sabe, pero se va a comprobar. Y sé que cuando el gobierno caiga, ese muñeco que está allí en esa tumba va a ser destruido. ¿Para qué? Para ocultar la mentira con la que han engañado a Venezuela y al mundo. Allí en ese lugar hay una infantería de brujos del más alto nivel que día y noche trabajan invocando demonios y haciendo toda clase de ritos ocultistas y satánicos para mantener a este gobierno atrincherado ahí en el poder. También en los sótanos de Miraflores hay altares mandados a construir por Chávez, que fue la cabeza principal de estos brujos, de estos babalaos. Era la punta de la lanza de Satanás en Venezuela en cuanto al ocultismo y la hechicería. Ahí están brujos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, chamanes y de otras naciones. Yo vi gente de África con sus atuendos, con su vestimenta. Su misión es mantener activa a toda hora la obra del diablo en Venezuela. Y atienda bien, amados hermanos, viene una pestilencia al mundo y ya yo lo he anunciado desde hace tiempo. En 2018 yo estaba en el Cibao, en República Dominicana, y en una campaña que estaba predicando, Dios me dijo, dile al pueblo que se aproxima una gran pestilencia que va a matar millones de personas en el mundo entero. Yo recuerdo que cerca vivía un brujo, el brujo mayor de esa zona, y mientras yo estaba predicando a los muñecos, vive Jehová en cuya presencia estoy. Los muñecos se les pulverizaron, se volvieron polvo por el Espíritu Santo. Y ese hombre al otro día estaba enfogonado, lanzando maldiciones contra el predicador que le rompió los muñecos. Yo no le he roto nada, yo estaba, yo no sé cuántos metros donde estaba la tarima. El Espíritu Santo se los quebró, se los destruyó, avergonzó a sus muñecos. Entonces, exactamente después que yo dije eso, 6 meses después llegó el COVID-19 y yo vi morir gente que estaban caminando por las calles, caían como moscas en las calles. Pero en febrero de este año, 2024, me dijo el Señor que le dijera al mundo que viene una encerrona más prolongada y más mortal y peor que la del COVID-19 por causa de tanta maldad, de tanta blasfemia, pecado y burlas hacia Dios y su palabra, por tanta idolatría, por tanta apostasía, por el enfriamiento de la iglesia, por la corriente política que ha arrastrado a muchos creyentes y lo ha vuelto esclavos de la mentira y de los mentirosos. Bendito sea el Señor para siempre. Él no hizo esa pestilencia. Son los hombres que tienen la mente destructiva de Satanás, pero lo permitirá para que el hombre vea que sin él nada puede hacer. Escúchame para concluir. Los niños serán los más afectados. Unjan a sus hijos. Conságreselo a Dios. Quítale ese teléfono. Déjese de que esos niños sean unos esclavos de esos muñecos del diablo y de ese teléfono. Conságrelo, enséñele la palabra, hagan cultos en el hogar. Bendito sea el Señor. Serán los niños los más afectados. Niños van a morir en los brazos de sus madres, en sus cunas, en sus camas, en cuestión de minutos. No habrá tiempo para hacer nada por ellos. Y me digo al Señor que Él lo hace así con estos niños para que no crezcan en esta generación maligna, homosexualizada, paganizada y que vive en una cultura contra naturaleza, antibíblica, y se lo va a llevar así como son, inocentes, sin pecado, que entregarle cuenta a Dios, sin pecado alguno.
¿Para qué? Para librar los que se conviertan en los próximos blasfemos y herejes, para que no ardan eternamente en el lago de fuego y azufre. Así me dijo el Señor. Dios, queridos hermanos, ha permitido todo esto porque esos malignos que están en el gobierno, volviendo a Venezuela, el gobierno de Venezuela, y muchos de ellos que ya han muerto, lo permitió que ellos estuvieran allí para castigar la soberbia del venezolano, que siempre vivió despreocupado, malgastador, hedónico, viviendo en placeres para quienes el petróleo, la comodidad y la abundancia era su Dios. Entonces los venezolanos eran los que menos emigraban a otras naciones porque nadaban en riquezas. Por el contrario, Venezuela se convirtió en el lugar donde la gente venía de otras naciones y se enriquecieron. Era el país de las oportunidades. No había discriminación, como hoy sufren muchos venezolanos. Hoy han entendido, al igual que Israel en el desierto, los venezolanos, que los israelitas salieron de Egipto con riqueza, que la riqueza sin Jesucristo no funciona, que una nación es bienaventurada, no por sus recursos naturales, no por cuán rica sea esa nación, sino es bienaventurada cuando su Dios es Jehová. Salmo 33, 12. Dios pulverizó esa soberbia nacional y aunque crean que aún algún político pueda darle la libertad, están bien equivocados, porque la libertad de Venezuela está en manos de Dios, está escrita en el plan de Dios. Dios es el único que tiene la libertad y va a usar su mecanismo como Él quiera para manifestar y para concretar esa libertad. Y eso será a través, la libertad de Venezuela a través de una guerra civil, de una intervención de los Estados Unidos y otros países extranjeros. Yo lo prediqué muchas veces y no me creyeron. Y el que me conoce sabe que yo lo prediqué. Pero eso viene, porque así me dijo el Señor. Y el tiempo dirá si yo soy un verdadero profeta de Dios o si yo soy un falso profeta, como los que andan ahora por el mundo, engañando y siendo engañados, profetizando disparates por dinero y bendiciendo al que está de espaldas a Dios. ¿Y saben algo? La liberación para Venezuela será tan gloriosa que solo podrá ser entendida si se le atribuye a Dios, porque Venezuela está tan sumida en la oscuridad, en las tinieblas, y está tan controlada por estas son mafias internacionales. La única manera de entender que Venezuela sea libre es que se le atribuya la obra libertadora al Dios Todopoderoso. Él es el libertador de los libertadores. La liberación de Venezuela no se le va a atribuir a ningún político, a ningún partido político, por buenas intenciones que tenga esa persona, y menos se le va a atribuir a la falsa oposición, lo que hoy se le llaman los alacranes, que estarán para siempre en el recuerdo de los venezolanos y del mundo como los más grandes traidores de la historia de Venezuela, y los coactores junto con el chavismo, madurismo, de la tragedia, la miseria, las tristezas del país. Que no quiera ser juzgado por Dios, óigame bien, y por la historia, que se aleje de todos ellos, porque ellos van conduciendo un barco que va sin timón, que va sin dirección, sin vela, rumbo a la destrucción. Sálganse de ahí. Dios es y siempre ha sido y lo seguirá siendo el libertador de los oprimidos, de los desvalidos, de los que claman a Él. Él lo perdonará y lo va a levantar del polvo. Él es el único que perdona al que se humilla. Lo levanta del polvo, de la miseria. A esos pueblos que se humillan y lo reconocen como el único Señor Dios Todopoderoso y se rinden a sus pies para honrarlo y para servirlo.
Hay que servir a Dios. De la iglesia evangélica falsa, óigame bien, de la iglesia evangélica falsa, esta iglesia que vemos hoy, y de los cristianos falsos, esos que se casaron con el proceso revolucionario de Venezuela, que ellos dicen que se han casado con el proceso revolucionario, como ellos llaman, revolucionario chavista, desaparecerán en la más vergonzosa ignominia. Dios los sepultará y raerá su nombre de sobre la tierra y bajo el cielo. Lo va a desaparecer. Muchos de ellos serán cortados repentinamente en los púlpitos en donde deshonraron el nombre del Señor y torcieron la palabra. Pestilencias mortales se apoderarán de ellos. En las carreteras los estará esperando la muerte repentina. En medio de la rebelión civil que viene será liberado un odio. Óigame, se va a liberar un odio por el Evangelio y los evangélicos. ¿Pero por qué? Por culpa de estos aduladores que se han atrevido a hablar en el nombre de la Iglesia Santa de Jesucristo. Esa gente no me identifica a mí. La Iglesia de Cristo es santa y solamente a Cristo reconocen como el Señor. El único comandante eterno se llama Jesús. Nadie más. Miren, los musulmanes que han llegado a Venezuela como parte de un plan de protección islámica, al igual que los cubanos, los rusos, los bolivianos, que están en Venezuela supuestamente para defender la revolución de Chávez, los perseguirán. Escúcheme, van a perseguir a los cristianos. Pero Dios sabe quiénes de sus hijos no adoraron a estos becerros de oro y serán guardados en el día del mal que viene sobre Venezuela. Óigame, oigan bien esto que les voy a decir. Se los estoy diciendo una vez más. Eso viene. Dios los barrerá como se barre la basura de las calles. Soplará los vientos de su ira y serán arrasados hacia la perdición como las hojas secas y muertas que arrastra el viento tempestuoso. Así dijo el Señor. El Señor me dijo así: dile lo que dice Ezequiel 28:10. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Para concluir, los primeros días de enero de este 2024, el Señor me dijo: mi Padre ha llamado el hambre sobre las naciones. Se prepara el caballo negro para cabalgar el mundo trayendo hambre, muerte, inanición. Los alimentos serán escasos. ¿Sabe por qué? Porque la tierra obedece la orden de Dios y por causa del pecado que sobre la tierra se ha cometido, el derramamiento de sangre inocente, sangre derramada con violencia y la sangre a los ritos, de ritos diabólicos, se negará a dar sus frutos, se va a esterilizar la tierra, al igual que el mar y los ríos. Ya las redes saldrán vacías, porque Dios esconderá los peces de las redes. Saldrán vacías, como vacío está el corazón de Dios, de estas naciones que se han hundido en el pecado. Bendito sea el Señor. Naciones que están vacías de Dios, que están llenas de cuanta basura, blasfemia, que han llenado naciones con leyes que van en contra de la voluntad de Dios. El clima se va a trastornar. Fíjame bien, las estaciones serán trastornadas. En tiempo de invierno habrá sequía. Y en tiempo de verano habrán lluvias torrenciales. Bendito sea el Señor, que van a traer luto y destrucción. Sus aguas gritarán, arrepentidos, porque la hora
de la ira de Dios ha llegado. El reloj del juicio de Dios está por llegar a la hora señalada por Él. Es hora de buscar a Dios en temor y en temblor, de reconciliarnos con Dios, de volvernos a las primeras obras, de volvernos al primer amor, de volvernos a su presencia. Vamos a levantar con honor, amados hermanos, la bandera gloriosa del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene. Cristo viene. El rapto está a la puerta. El rapto, esa palabra rapto, Satanás la odia. Satanás no quiere que se hable de esto. Satanás no quiere que hablemos de los juicios que vienen sobre la tierra, porque eso está hablando que su fin se acerca. Y Satanás aborrece, tiembla cuando hablamos de los juicios que van a caer sobre la tierra, porque sus pies se van acercando al lago de fuego y azufre, donde arderá él y sus demonios, sus ángeles caídos, el anticristo, el falso profeta y todos los que sigan al diablo y vivan en el pecado, estarán allí ardiendo por los siglos de los siglos. Amén. Y el humo de su tormento subirá día y noche por la eternidad. Él no quiere que se hable de esto. Por eso ha trabajado en muchos altares, muchos ministerios, muchos concilios. Se están levantando ministerios, entre comillas, nuevos, donde están hablando de otro evangelio paralelo, donde no hablan del rapto, donde no hablan del infierno, donde no exhortan el pecado, para que la gente esté tranquilita, cómoda, rumbo a las pailas del infierno. Desde allí, desde los altares, los están preparando, anestesiando, para que no atiendan al llamado de Dios urgente a las naciones, que tenemos que volvernos al Señor. La iglesia tiene que levantarse. Tenemos que levantarnos todos, desde el más grande del concilio hasta el último que está llegando, desde el pastor hasta el más nuevo creyente. Tenemos que arrastrarnos ante la presencia de Dios. Tenemos que volver a Dios. Volver a Dios, hermano. La Biblia dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Todavía hay esperanza. Mientras hay aliento en nuestras narices, hay esperanza para nuestras almas. Este es el mensaje que el Espíritu Santo me dio, que le diera al pueblo. Dios te bendiga y recuerda, Cristo está a la puerta. Cristo viene, el Rey viene. Acuérdate, Cristo viene. Levántate, alístate, porque pronto sonará la trompeta. Amén.